soy Fernanda del Peón, soy egresada de la Universidad Veracruzana, soy pianista. Ahí estudié la licenciatura en música y la licenciatura en educación musical. Además, cursé un máster en interpretación e investigación musical y soy doctoranda del programa doctoral en música opción performance de la Universidad de Aveiro en Portugal. Tengo actualmente algunos proyectos, entre los que incluyen un estudio de música en Baja California Sur, donde tengo alumnos desde muy pequeños hasta muy grandes. Dentro de mis alumnos se tienen alumnos que han ganado concursos nacionales e internacionales. Además, soy pianista solista y tengo el ensamble Áureos con un flautista que se llama Manuel Encarnación. Cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente son vitales para poder desempeñarnos como músicos. Para ello necesitamos una serie de herramientas y recursos que nos puede proporcionar un estudio saludable. Algunos puntos que considero muy importantes dentro del estudio saludable, primeramente es tener en cuenta que es calidad y no cantidad. No se trata de estudiar 8 horas por estudiar 8 horas. Se trata de que las horas que estudiemos, aunque sea 1 o 2, sean de calidad. Esto quiere decir que podamos obtener nuestro máximo de concentración y que no estemos cayendo en las repeticiones por repetir, sino que cada repetición que hagamos tenga un motivo y una intención para poder corregir o mejorar algo. Para ello también yo recomiendo mucho tener planificaciones de estudio, entre las que pueden ser desde bitácoras, una planificación anual o semestral, una planificación semanal y una planificación diaria. Eso para mí particularmente me ha ayudado mucho. Cada vez empiezan a ser menos los espacios para poder estudiar. Estas planificaciones, como decía, pueden ser de manera semestral o más general, en los cuales a gran escala tratamos de ponernos metas de en qué fechas queremos entregar ciertas obras, tener concluido tal vez la sonata completa, o etcétera. Y después tenemos las planificaciones semanales que distribuyen nuestras obras, nuestro estudio semanal. Recomiendo sí tener un día de descanso. Y finalmente la planificación diaria, que dentro de la planificación diaria uno debe de combinar pues tanto los ejercicios técnicos, los calentamientos, incluso los calentamientos con o sin instrumentos se pueden programar y planificar. Y también dentro de la planificación diaria tenemos que tratar de combinar, no aferrar nada más a las piezas nuevas, tratar de organizar nuestro estudio para poner las obras que ya tocamos, tratar de dar una revisión a alguna de ellas y también mantener obras que necesitamos trabajar, incluso nada más pasajes, no tiene que ser toda la obra, pero es importante sí de tratar de segmentar. Y yo normalmente trato de poner al lado una sección de notas para anotar pues algunas cosas generales, incluso sensaciones que tuve al estudiar. Otro punto muy importante es tener un espacio adecuado para el estudio. Es importante tratar de que nuestro espacio de estudio sea un espacio iluminado, que nuestro asiento sea un asiento cómodo, a la altura y diseñado pues, para nuestro cuerpo. También es importante tratar de que sea un espacio donde no haya demasiada resonancia, porque también el constantemente estar tocando un espacio demasiado resonante hace que perdamos más la concentración más rápido. Y finalmente algo muy importante, que yo lo sé que cada vez es más difícil por las casas que tenemos, que son más pequeñas, pero es tratar de que ese espacio de estudio sea nuestro espacio único, que no esté entrando y saliendo gente, tratar de que sea un espacio donde nosotros estemos concentrados y también tratarlo de tener un poco pues ordenado o al menos ameno a nuestra forma de ser, para que sea un espacio que nos motive. Y tratar de alejarnos un poco mientras estudiamos de nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Tratar de ese momento sí dejar el celular fuera o la computadora lejos de nosotros, porque también son grandes distractores actualmente. Otro punto, bueno, muy importante en un estudio saludable es usar nuestro cuerpo a favor de nosotros, ¿no? Para ello es preparar nuestro cuerpo y nuestra mente. Podemos incluir ejercicios de calentamiento, de enfriamiento, así como de meditación y de respiración antes, en medio
y después del estudio. Es muy aconsejable también tener para esto tiempos de descanso. Un punto muy importante es el descanso. No podemos ni mentalmente ni físicamente estar de seguido 4 horas. Es importante cada 45 minutos, 40, 50 cuando mucho, parar 10 minutos, tomar agua, hidratarnos, recostarnos, hacer una especie de ejercicios de calentamiento y de enfriamiento, Ser conscientes de estos periodos de descanso son vitales, tanto para la mente como para el cuerpo. Otro punto muy importante es el repertorio adecuado. A veces, sobre todo cuando somos estudiantes, pues queremos tocar las grandes obras, ¿no? y las más difíciles, pero es importante saber que estas obras tienen una seriación en muchos de los casos de dificultad de las obras que los maestros nos ponen, y es importante de que siempre estemos cómodos con el repertorio. Si es un repertorio que nos está causando un estrés, incluso a veces mental, que aún no está preparado para esas obras, es importante porque si no es muy frustrante y causa un malestar interno el hecho de estar estudiando y a veces estar estudiando adecuadamente, pero que el resultado final no está, o que estamos batallando para la memoria. Entonces sí es importante la elección de un buen repertorio, y de ahí también va de la mano algo que es vital para mí, que es el estudio lento. El estudio lento y consciente. Nunca tratar una pieza y abordar una pieza del principio de una manera rápida. Esto nos va a generar una gran seguridad. Otras estrategias que también nos podemos tener para tener seguridad, la cual es muy importante incluir estrategias para que nos fomenten la seguridad en el estudio, es imprimir una bitácora anual donde nada más pongamos el día y la palomita de los días que hemos estudiado. O bien para las obras, tener una bitácora, las obras en las cuales cierto pasaje difícil me salió bien y tener una palomita. Y no solamente poner las buenas. Para ello pues también es otra cosa que también es importante dentro del estudio, la humildad, tanto para la selección de repertorio, para reconocer que somos humanos y que nos podemos equivocar, no sentenciarnos, ¿no? Y es muy importante reconocer el error para poder corregir el error. Entonces la humildad también es muy importante dentro del estudio. El hecho de reconocer el error me va a hacer mejor pianista o mejor instrumentista. La creatividad, ¿no? Estudiar no solamente de las formas que nos han enseñado, sino nosotros también buscar las formas de ser creativos con nuestro estudio. Hay unas ciertas técnicas de las cuales voy a hablar posteriormente que yo utilizo con mis alumnos, que utilizo conmigo misma, pero la creatividad es un punto muy importante, ¿no? Tanto para diseñar formas pues diversas de estudiar, como también para incluirlas dentro de nuestro estudio, darle un sentido a lo que estamos tocando, generar metáforas, comparaciones entre el estudio y tal vez una pintura, una obra, crear nuestras propias historias al tocar. También eso creo que ayuda y también nos libera un poco del estrés y que genera el solamente estar pensando en la hora de estudio de la perfección de las notas y el ritmo. Que no es que nos importe, claro que importa eso, pero también desde un principio, si le ponemos un poquito de esta esencia de creativa, puede hacer las horas de estudio más amenas y también nos puede ayudar a concentrarnos más. Bueno, yo incluyo hábitos saludables en mis alumnos desde que son muy pequeñitos. Ellos a veces no saben que les estoy incluyendo hábitos pues, que son saludables, pero creo que desde muy pequeños es importante enseñarles que hay una serie de otras formas que nos pueden ayudar a tocar, que no son precisamente nada más estar sentado al piano, ¿no? Fomento desde que llegan a hacer ejercicios pues, corporales para canalizarlos también, y de respiración. Y también algo muy importante que desde chiquitos es importante fomentar y que de adultos se nos olvida, y por eso a veces de pronto, aunque nos hayan dicho muchas veces que hay que utilizar el cuerpo a nuestro favor, con la biomecánica, nos cuesta de pronto realmente tocar con puro peso de brazo y estamos involucrando muchas otras áreas. Es desde chiquitos incorporarles ejercicios donde ellos sepan desde dónde viene el peso completo del brazo, del antebrazo y de la muñeca. También a veces incluso les pongo ejercicios con pelotas, de las pelotas ligeras, para justamente ellos aprendan a soltar tanto el antebrazo como la muñeca, que no la tengan tan rígida y tensa, sobre todo para que generen una conciencia corporal, ¿no? Creo que es muy importante y labor fundamental de los maestros crear esa conciencia corporal, porque no hay que olvidar que nuestro primer instrumento es el cuerpo, ¿no? Seamos el instrumento que seamos, nuestro primer instrumento es el cuerpo, ¿no? Y nosotros no podemos pedir que nuestro piano, nuestra flauta, nuestro cello nos responda
si nosotros no estamos preparados para esa retroalimentación que existe entre el sonido, lo que quiero producir y lo que voy a hacer, ¿no? También les meto ejercicios, por ejemplo, de calentamiento, pues ejercicios de gimnasia blanda, o si no, ejercicios de yoga. Por ejemplo, de gimnasia blanda, pues lo de las muñecas, arriba y abajo, abrir y cerrar. Este lo utilizo mucho de enfriamiento, o este nada más de soltar. También lo utilizo para enfriamiento. Es muy importante también hacer ejercicios para los pies, ¿no? Para los instrumentistas que están parados, pues soportando peso. Y para los que somos pianistas, pues estamos tocando pedales y muchas veces tenemos problemas del pedal porque nuestro pie está tenso. Entonces hacer círculos con nuestros pies arriba y abajo también es muy importante, y eso trato de inculcárselos a mis alumnos. Y también tratar de dar el espacio, ¿no?, en la clase para hacerlo, porque a veces las clases son tan cortas, o sea, una vez semanal, que la verdad a veces los maestros, todos, incluyéndome, nos olvidamos a veces de darles espacio, sobre todo con los alumnos que ya tocan obras muy grandes y que la clase se va como volada, pero sí es importante. También con los alumnos grandes, yo a media clase siempre trato de platicar con ellos, no solamente por el chisme de saber cómo están y eso, sino también porque para eso los distrae, les regresa un poquito la concentración para la siguiente pieza. Es muy importante que desde chiquitos también se les enseñe a calentar con y sin el instrumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los chiquitos a veces se les puede pedir más ejercicios de 5 dedos, o si son más chiquitos, los 2 dedos que toquen, hacerlos fuera, ¿no? O pueden hacerlos también en el teclado. Y de más grandes, pues las escalas, ejercicios técnicos ya específicos, Hanon, Behringer, etc. Yo trato mucho de que justamente nuestro primer calentamiento sea con un sonido no grande, no fuerte, ni tampoco un sonido, ni de grandes velocidades, sino que sea un sonido profundo, ¿no? Bueno, pues es más o menos lo que yo incluyo. Y pues hacer mucho hincapié, ¿no?, de que si ya estamos desconcentrados vamos a caer en eso. Entonces por eso hago mucho hincapié en la concentración, pero bueno, también hago mucho hincapié en mis alumnos en que la velocidad no la dan los dedos, ¿no?, ni que se toca nada más con los dedos, se toca con muchas otras partes del cuerpo que finalmente las regula la cabeza. Entonces, para yo poder tocar rápido, primeramente tiene que estar claro en mi cabeza y mi cuerpo tiene que estar preparado para tocarlo. Pues estas se tienen que meter a veces de una manera lúdica dependiendo del nivel con el que estemos, y con más grandes adolescentes, por ejemplo, ya empezarles a decir y explicar por qué estamos haciendo cada cosa, incluso a veces tener que hablar con los papás para explicarles, ¿no?, de que es importante de que estos alumnos hagan este espacio, tratar de informar también. Creo que es importante de los tiempos de concentración de cada niño, porque esto también nos ayuda a que los papás nos ayuden con los pequeñitos a hacer estos ejercicios en casa, y con los más grandes tratarlos de que pues lo que estemos viendo en clase, recordarles, reforzarles de que eso también va en casa, ¿no? Les mencionaba que yo siempre pongo algo al principio, trato de media clase o cambio de actividad hacer otra cosa corporal, que sea con un ejercicio de enfriamiento, platicarles de la importancia de hacer un ejercicio. Cuando yo era alumna, había mucha cosa de que no hicieras nada de ejercicio, ¿no?, que no hicieras ping pong, que no hicieras básquetbol, que no hicieras taekwondo, que no hicieras 20,000 cosas, ¿no? Durante mucho tiempo, y yo creo que está cambiando, hubo como una especie de tabú en estos temas, y no se hablaba mucho, no había mucha comunicación con los maestros, alumnos, y creo que no solamente es incluirlos en la clase como lo explicaba anteriormente, sino también estar constantemente platicando de la importancia de ellos. El hacer ejercicio es muy importante, también como tener una alimentación sana, ¿no? También yo hablaba al principio de la hidratación, pero también, pues yo como estudiante muchas veces y me comía una pizza porque me había pasado 20 horas estudiando malamente, y no, pues lógico que pues, puse como como pan royal, ¿no? Y eso creo que también es importante, porque nuestro cuerpo debe estar ligero. No es que estemos unos flacos, pero que estemos sanos. Eso, no importa si estás muy flaco o gordo, pero que estés sano. Y para estar sano también incluye la alimentación. Y son temas que sí, que yo creo que los maestros debemos de tocar en clase. Es difícil la tarea del maestro de música porque es un maestro que finalmente está individualmente semana con semana y a veces durante años, y se genera un vínculo muy estrecho entre el alumno, el padre en su caso, y el maestro, ¿no? A veces yo he incluido con algunos alumnos incluso ejercicios totalmente de yoga, ¿no? O sea, creo que sí, y a veces sí, como que al principio los alumnos me quedan así, ¿por qué? Si no es clase, si es clase de piano, ¿no? Pues sí, pero es importante, sí es importante.
comenzar de principio a fin siempre en nuestro estudio, fraccionar en frases, incluso en algún punto empezar a estudiar de atrás para adelante. Eso no quiere decir que sean las notas de atrás para adelante, sino frases por frases, la última frase, luego la penúltima, y así ir armando, ir sumando estos.